Vamos a empezar con la segunda clase. La vez pasada hemos hablado sobre la pared abdominal, ¿no es cierto? Hemos hablado sobre cómo está conformada, los músculos, cómo se comportan estos en relación a los rectos anteriores, la vaina de los rectos, etc. Ahora vamos a ver lo que está por dentro, ¿sí? La cavidad abdominal, la membrana que los envuelve, a los que envuelve la zona que se llama peritoneo. Y además está otra clase que es la clase de la región inguinocrural. Primero vamos a ver la cavidad abdominal y peritoneo. Eso es lo que vamos a ver. El peritoneo es una membrana serosa que envuelve a los órganos que están dentro de la cavidad abdominal. Envuelve por lo menos a la mayoría de los órganos de la cavidad abdominal. ¿Sí? El peritoneo tiene un componente parietal y un componente visceral, al igual que la pleura. Pero no es que hay 2, 3 o 4 peritoneos, es un solo peritoneo el que está por fuera de todas las vísceras y es el que envuelve a las vísceras que están por dentro. Cuando está por fuera se llama peritoneo parietal y cuando ingresa para envolver a un órgano, ahí toma el nombre de peritoneo visceral. Pero es el mismo peritoneo, no es que son 2 o 3 peritoneos. Es la misma membrana, la misma serosa, la que hace todo, la que forma repliegues, la que forma los compartimientos, etcétera, etcétera. ¿Sí? Una vez que nosotros abrimos la cavidad, ¿se acuerdan que el último plano de disección de la pared abdominal era el peritoneo parietal, ¿no es cierto? Cuando nosotros abrimos el peritoneo parietal, vamos a caer dentro de la cavidad. Eso se llama cavidad peritoneal, también toma el nombre de cavidad abdominal, ¿sí? Son términos equivalentes. ¿Ya? Cavidad abdominal o cavidad peritoneal, en la práctica es más o menos lo mismo. Ya, vamos a ver cómo se dispone el peritoneo en general. Ya, cuando el peritoneo ingresa hacia los órganos y los envuelve, etcétera, etcétera, los órganos toman diferentes características, ¿sí? Entonces, así hay órganos que se llaman, o que se les llama órganos peritoneales. ¿Qué cosa es un órgano peritoneal? Es el que tiene una cubierta de peritoneo visceral, ¿sí? La mayoría de los órganos son peritoneales: el hígado, el estómago, el vaso, el intestino delgado, la vesícula biliar, etc. ¿Sí? Todos esos órganos son órganos peritoneales. ¿Por qué? Porque tienen una cubierta de peritoneo visceral. ¿Sí? Los órganos retroperitonizados son aquellos órganos que inicialmente, en su desarrollo embriológico, tenían una serosa visceral que los envolvía, o sea, eran peritoneales. Pero luego, como sufrieron una serie de cambios producto de la rotación que tiene el tubo digestivo desde el punto de vista embriológico, este peritoneo visceral se pegó al peritoneo parietal que estaba por detrás. Y entonces, parece que fueran extraperitoneales y no peritoneales. ¿Eso a quién le pasó? Eso le pasó al duodeno y al páncreas. Por eso es que se le llama al duodeno y al páncreas, o se dice que son órganos retroperitonizados, ¿sí? Porque fueron llevados hacia atrás, hacia el peritoneo parietal posterior, y fueron fijados hacia esa zona.
También hay órganos que son extraperitoneales. Los órganos que son extraperitoneales son los que están, como dice ahí, fuera de la cavidad peritoneal y pueden estar o por detrás, como es el caso de esta zona que se llama retroperitoneo, o pueden estar debajo del peritoneo parietal. Entonces no tienen peritoneo visceral. Ese es el principio, ese es, digamos, el quid del asunto. ¿Sí? No tienen peritoneo visceral. El útero tiene peritoneo parietal, pero no tiene peritoneo visceral. Entonces el útero es un órgano extraperitoneal. La vejiga es un órgano extraperitoneal. ¿Sí? Así se le considera. No es un órgano peritoneal. Y esto que está acá es retroperitoneo. Los órganos que son retroperitoneales, les voy a decir desde ahora, los órganos retroperitoneales son los que desde un inicio, o sea, desde el desarrollo embriológico, se desarrollaron por detrás. Ejemplo, los riñones, las glándulas suprarrenales. Desde un inicio se desarrollaron por detrás. Siempre fueron así. Esos son retroperitoneales. El duodeno y el páncreas no siempre fueron retroperitoneales. Eran peritoneales. Pero, producto de la rotación, fueron retroperitonizados. El peritoneo parietal, cuando cae sobre las vísceras pélvicas, así como se ve aquí, es en el caso de la mujer, ¿sí? Lo que está en rojo es el peritoneo visceral, el parietal, perdón, que ha caído sobre las vísceras pélvicas. Entonces solamente el útero, este es el útero, ¿sí? Este es el útero, esta es la vejiga, esta es la vagina, este es el ano, ¿sí? El útero es extraperitoneal, tiene solamente peritoneo parietal por encima. Aquí abajo, mejor dicho, aquí atrás, ¿sí? Se forma una zona de declive. Esa zona se llama fondo de saco, se llama fondo de saco de Douglas, ¿sí? En la mujer, el fondo de saco de Douglas es útero, vagino, rectal. Útero, vagino, rectal. En cambio, en el hombre, solamente es vésico, rectal. Esta es la vejiga, este es el recto. Acá está la próstata. La próstata, por supuesto, es extraperitoneal. Sí, está por fuera. Este es el fondo de saco en los hombres. Así que el fondo de saco en los hombres es vésico, rectal. Hay órganos intraperitoneales. Los órganos intraperitoneales, como dice ahí, son los órganos que están dentro de la cavidad. No tienen peritoneo visceral, simplemente están adentro de la cavidad. ¿Sí? No sé si de repente les es difícil de entender eso, pero lo tienen que entender. Pues. Una cosa es un órgano, el órgano peritoneal, el estómago, por ejemplo, se llama peritoneal porque tiene en su superficie peritoneo visceral. El ovario no tiene peritoneo visceral. Está dentro de la cavidad, pero no tiene peritoneo visceral. Esa es la diferencia. Por eso es que se dice que el ovario es intraperitoneal y no peritoneal como el estómago o como el hígado. ¿Ya? Esa es la diferencia. No tiene peritoneo visceral. ¿Ya? No tiene peritoneo visceral. Esto es un esquema de lo que es la cavidad peritoneal. Esto es el dorso, ¿sí? Esto sería la pared torácica, es como si fuera un corte sagital del cuerpo, ¿sí? Esa es la pared abdominal, esa es la pelvis, eso es el diafragma. ¿Y qué sería eso? Eso es la cavidad abdominal. ¿Sí? Lo que está en verde sería la cavidad abdominal. ¿Y qué cosa es lo que está en rojo? El peritoneo parietal. ¿Sí? Lo que está en rojo es el peritoneo parietal. Este peritoneo parietal, en algún momento, ingresa aquí adentro, envuelve a un órgano y luego regresa y sigue como peritoneo parietal. Cuando ingresa a la cavidad, envuelve a un órgano
Y puede volver a otro y a otro, etcétera, etcétera. Y luego regresa, allí toma el nombre de peritoneo visceral. ¿Sí? Entonces es la misma membrana, repito, que al momento de cubrir, por ejemplo, el estómago, se llama visceral. Y luego sigue llamándose paretal. El ovario está simplemente adentro. Simplemente está ahí adentro. No está cubierto por nada. Está adentro. ¿Sí? Creo que se entiende mejor así. Ya. Esto de acá, este peritoneo, se llama peritoneo parietal anterior. Y este que está acá, se llama peritoneo parietal posterior. ¿Sí? Peritoneo parietal anterior, peritoneo parietal posterior. Detrás del peritoneo parietal posterior, ¿qué cosa hay? Hay un espacio. ¿Cómo se llama? Retroperitoneo. ¿Sí? Se llama retroperitoneo. Ahora, ¿qué cosa pasa si yo me pongo allí y veo al peritoneo parietal anterior desde adentro? Lo que voy a ver es lo siguiente. Eso es lo que voy a ver. En la línea media, esta es la vejiga. ¿Sí? Esta es la vejiga. Esta es la línea media. Este es el ombligo. Esto es el diafragma. ¿Ya? Estos son la arteria femoral, la vena femoral. Bueno, en este caso son ilíacos, ¿sí? Acá todavía son vasos ilíacos externos. Todavía no son femorales porque no han pasado, ¿no es cierto?, por debajo del ligamento inguinal. La vejiga. En la línea media hay un pliegue que se llama pliegue umbilical medio, también se llama uráculo, ¿sí? Y es un rezago de lo que es el alantoides, o de lo que era el alantoides, ¿sí? Hacia los costados están los pliegues umbilicales mediales. ¿Por quiénes está formado este pliegue umbilical medial? Por las arterias umbilicales. ¿Sí? Que se acuerdan que las arterias umbilicales estaban dentro del cordón umbilical. Una vez que se corta el cordón umbilical, ¿no es cierto?, las arterias umbilicales así quedan. Forman eso, pliegues umbilicales mediales. Y por fuera de los pliegues umbilicales mediales, ¿no es cierto?, están los pliegues umbilicales laterales. Aquí se ha sacado, aquí todavía está el peritoneo parietal, pero aquí se ha sacado. ¿Sí? Por eso que acá se pueden ver los vasos sanguíneos que aquí no se ven. Acá solamente se ve el pliegue. Este pliegue está formado por estos vasos sanguíneos. ¿Cuáles son esos vasos sanguíneos? Los vasos epigástricos. Los vasos epigástricos inferiores. Que como pueden ver aquí miren, se ha hecho una abertura en la fascia transversal. Y miren, están entrando a esto. ¿Qué cosa es eso? El arco de Douglas. El arco de Douglas. El momento en el que las fascias de los músculos anchos pasan todas por delante, ¿no es cierto? Y es una zona de transición. Aquí arriba está el ligamento redondo y de allí se desprende luego este ligamento que se llama ligamento falciforme. El ligamento redondo que va del ombligo al hígado, ¿qué cosa tiene? La vena umbilical. ¿Se acuerdan que el cordón tenía dos arterias y una vena? Ahí está. ¿No? Ahí está la vena y están las dos arterias. Se forman entonces fosas. Uraco, arteria umbilical, arteria epigástrica. Esta se llama fosa inguinal interna o supravesical, fosa inguinal media y fosa inguinal externa. Ahora, ¿por qué pongo cavidad peritoneal mayor? Dijimos que el peritoneo forma repliegues y forma compartimientos. Uno de los repliegues que se forman se llama cavidad peritoneal menor o transcavidad de los epiplones. Así se llama, transcavidad de los epiplones.
Entonces, como a esa transcavidad se le llama cavidad peritoneal menor, a esta, a la cavidad peritoneal propiamente dicha, se le llama cavidad peritoneal mayor. Es lo mismo que cavidad peritoneal. ¿Ya? Pero hay que diferenciar de la cavidad peritoneal menor, que es la transcavidad de los epiplones. Esto es la vista que se tiene cuando se abre, cuando tenemos a una persona, digamos, en posición anatómica y le podemos, si le podemos sacar la pared abdominal, eso es lo que venimos. ¿Sí? El estómago acá, el hígado aquí, colon transverso. Esto que se está de color amarillo acá es porque tiene que estar siempre con bastante grasa. Ese es el epíplomo mayor. Luego vamos a ver qué cosa es un epíplomo. ¿Ya? Esta es la cavidad peritoneal menor, la transcavidad de los epiplones. Esto de acá es un corte a nivel de T12. Acá está el hígado, acá está el estómago, acá está el vaso. Esto que estoy siguiendo con mi puntero, ¿qué cosa será? El peritoneo parietal posterior, ¿no es cierto? Y esto de acá, ¿qué cosa es? El peritoneo parietal anterior. ¿Ya? El páncreas y el duodeno están acá. ¿Sí? Su peritoneo visceral se pegó al peritoneo parietal. Y por eso es que, ¿no es cierto?, se dice que son retroperitonizados. Ese es el pedículo hepático. Aquí está la vena cava inferior. Aquí está la entrada a la cavidad peritoneal menor, transcavidad de los epiplones. Detrás del estómago, delante del duodeno y el páncreas que están acá. Es lo mismo, pero este es un corte sagital. En este corte sagital, acá está el estómago. Aquí está el complejo duodeno-páncreas y ahí está la transcavidad. Detrás del estómago, delante del duodeno y el páncreas. Esta cavidad peritoneal menor es una cavidad virtual, por si acaso. ¿Sí? O sea, ahí no hay nada. ¿Sí? En condiciones normales es como el espacio pleural. Es un espacio virtual. Solamente se hace real cuando se llena de algo, nada más. Si no, simplemente uno podría meter la mano detrás del estómago y la mano se desliza sin ningún problema. ¿Por dónde tengo que meter mi mano? Por un hiato, que se llama hiato de Winslow, que es el lugar por donde se ingresa a esa transcavidad. Acá vamos a ver ahora los límites de esa transcavidad. Aquí también está igual, acá está páncreas, esta es la transcavidad, este es el estómago, acá están los dos riñones. ¿Y esto qué cosa es? Lo mismo, ¿no es cierto? ¿Qué cosa es esto que está acá? El peritoneo parietal posterior. El peritoneo parietal posterior. ¿Esto qué cosas son? Son los dos riñones, que son retroperitoneales. La vena cava inferior y la arteria aorta también son retroperitoneales. ¿Sí? Por si acaso. También son retroperitoneales. Bien. Esos son los límites del hiato de Winslow. ¿Sí? Son los límites del lugar por donde uno puede meter su mano, ingresa su mano y ingresamos a la cavidad peritoneal menor o transcavidad de los epiplones. Esos son los límites. Ahora vamos a ver los repliegues y los compartimentos que se forman, producto de el momento en que el peritoneo ingresa y comienza a cubrir los órganos, etcétera, etcétera. El primer repliegue que vamos a ver son epiplones, mesos, fascias de coalescencia y ligamentos. Vamos a ver primero a los epiplones. ¿Qué cosa es un epíplon? Un epíplon es un repliegue de peritoneo que une a dos órganos y que tiene en su interior vasos sanguíneos. Eso es un epíplon. ¿Ya? Repito, es un repliegue de peritoneo que une dos órganos y tiene en su interior vasos sanguíneos. Ahí hay dos como ejemplo, el epíplon mayor o gastrocólico y el menor o gastrohepático. ¿Por qué se llama gastrocólico? Porque une la curvatura mayor del estómago con el colon transverso. Une dos órganos. ¿Sí? ¿Y por qué se llama gastrohepático? Porque une la curvatura menor del estómago con el hígado. Ahí está uniendo dos órganos.
Entonces, epíplon mayor, epíplon menor. También hay epíplon gastroesplénico. También hay epíplon pancreático esplénico. ¿Sí? Entonces, cualquier repliegue de peritoneo que une dos órganos y que tiene vasos sanguíneos toma el nombre de epíplon. Epíplon. ¿Sí? Este es el epíplon mayor. ¿Sí? Esta es la curvatura mayor del estómago, esta es la curvatura menor del estómago. El repliegue de peritoneo, miren, el peritoneo parietal está acá. Envolvió al hígado y luego envuelve al estómago y luego se va para abajo y envuelve al colon y nuevamente regresa hacia el peritoneo parietal, ¿no es cierto? ¿Sí? Dijimos que el peritoneo ingresaba, envolvía órganos, todo y luego regresaba hacia el peritoneo parietal. Ya en esos momentos, en algún momento, pueden quedar dos órganos unidos por peritoneo y pueden tener vasos sanguíneos en su interior. ¿Ya? Eso se llama epíplon. Este es el epíplon menor y este es el epíplon mayor. Este es el epíplon mayor. Este es el epíplon menor. Esta es la curvatura mayor del estómago y esta es la curvatura menor del estómago. Este es el píloro, esta es la primera porción del duodeno, esta es la segunda porción del duodeno, este es el hígado, esta es la vesícula, aquí está el pedículo hepático, esófago abdominal, acá está el vaso, esto de acá es el colon transverso, ¿sí? Colon transverso. Ahora vamos a ver qué cosa es un meso. Un meso es un repliegue de peritoneo que une un órgano, pero al peritoneo parietal. ¿Sí? También tiene vasos sanguíneos, pero en este caso no une dos órganos, sino que une un órgano al peritoneo parietal. El ejemplo clásico son estos dos: el mesenterio y el mesocolon transverso. El mesenterio es el meso que une el intestino delgado al peritoneo parietal posterior. Tiene en su interior a las ramas de la arteria mesentérica superior, que son las que le dan irrigación al intestino delgado. El mesocolon transverso es el meso que une el colon transverso al peritoneo parietal posterior y tiene en su interior a las arterias cólicas, que son las que irrigan al colon transverso. Este era, ¿se acuerdan? El epíplon menor y este era el epíplon mayor. Este es el mesenterio. ¿Sí? Este es el mesenterio. Este repliegue está envuelto en el intestino delgado y luego regresa. Este es el mesenterio. Y este es el mesocolon transverso, porque une la pared, el peritoneo parietal posterior, ¿no es cierto?, a colon transverso. Mesocolon transverso, mesenterio. Hay otros mesos más también, ¿sí? La línea amarilla es la línea en donde está implantado el mesocolon transverso. Es importante eso porque aquí es donde se van a formar, o sea, esto es lo que, digamos, el límite de lo que se llama luego en el abdomen abierto, que ahora también les voy a mencionar. Esta zona de arriba se llama supramesocólica y esto de abajo se llama inframesocólico. Este es el mesocolon transverso. Si levantamos el colon transverso, vamos a ver esto. Aquí están, miren, los vasos sanguíneos que le dan la irrigación al colon transverso. Aquí está el mesenterio, que está uniendo, ¿no es cierto?, las asas intestinales delgadas, yeyuno y ilio, ¿no?, al peritoneo parietal posterior. Igual acá, ¿sí? Estas son todas los vasos sanguíneos que provienen de la arteria mesentérica superior y que están dentro del mesenterio. El meso de un órgano le confiere a ese órgano movilidad y capacidad de desplazamiento. Por eso que las asas intestinales delgadas pueden ocupar cualquier lugar de la cavidad. ¿Por qué? Porque tienen libertad de movimiento, gracias a que tienen un meso, que es el mesenterio, que es largo,
¿no es cierto? Y que le permite desplazamiento, le permite moverse. El mesocolon transverso es igual, sí le permite movilidad al colon transverso, cierto grado de movilidad y de desplazamiento. Este es un corte a nivel de T12, también igual que el anterior, solamente para ver aquí, miren, las hojas del mesenterio envolviendo a las asas intestinales delgadas. Los vasos sanguíneos que están aquí adentro son la arteria mesentérica superior y la vena mesentérica superior. Ahora vamos a ver fascia, ¿sí? Una fascia de coalescencia es una hoja de peritoneo visceral que se pegó a una hoja de peritoneo parietal, producto de la rotación del tubo digestivo, y perdió su cubierta de epitelio, ¿sí? Como dice aquí, ¿ya? Entonces es una adherencia constante entre dos hojas peritoneales, entre la visceral y la parietal. Se tocan, pierde su epitelio y esto está en los órganos que han rotado. Vuelvo a repetir, el duodeno y el páncreas sufrieron una rotación grande, ¿no es cierto?, al momento de su desarrollo biológico. Igual pasa con el colon ascendente y el colon descendente. Por eso es que esos órganos tienen fascias que lo fijan al peritoneo parietal posterior. Aquí dice se aplican a la pared abdominal. El término de pared abdominal acá se está usando como sinónimo de peritoneo parietal posterior, ¿sí? He preferido usar el término de peritoneo parietal posterior para que no se confundan ustedes. En la práctica se dice pared abdominal, ¿no? Por si acaso. Todos los cirujanos entendemos a qué se refiere. ¿Ya? Pero acá vamos a ponerle al peritoneo parietal posterior, para no confundir con los músculos que ustedes conocen como límite de la pared abdominal posterior. En este esquema, no voy a mencionar todo esto, lo van a tener en las diapositivas, ¿sí? ¿Ya? Aquí se ve, esto es el colon ascendente, este es el descendente, este es el duodeno, y esto que está acá es el peritoneo parietal posterior. Entonces, esta hoja de peritoneo visceral se pegó con esta, y esta de acá se pegó a esta, y al pegarlo al peritoneo parietal posterior, lo dejó fijo. El colon transverso y el colon ascendente y el descendente no se pueden o no tienen la libertad de desplazamiento que tienen las asas delgadas. ¿Por qué? Porque la fascia lo tiene fijado a la pared posterior, ¿sí? Al peritoneo parietal posterior. ¿Ya? Así es como se formaron las fascias. Tienen varios nombres. Hay 3 fascias de Tolt, una de Treitz, una de Fredet. Tienen mucha importancia desde el punto de vista quirúrgico, ¿sí? Tienen que saberlo también como estudiantes de anatomía. Ahí está lo que une, ¿sí? Preguntamos en los pasitos siempre, ¿sí? No así como acá, como está acá, sino, ¿no?, medio rebuscado para que piensen, pues, porque esa es la idea, tienen que pensar, ¿sí? No solamente memorizar, nada más. Ligamentos. ¿Qué cosa es un ligamento? Un ligamento es lo mismo que un meso, ¿sí? Igual, une un órgano al peritoneo parietal, pero no tiene vasos sanguíneos. El meso tenía vasos sanguíneos, el ligamento no los tiene. Y si los tiene, no son muy importantes. Yo puedo agarrar el ligamento redondo, que tiene la vena umbilical, y cortarlo y no pasa nada. Pero yo no puedo cortar el meso y el mesenterio, porque si corto el mesenterio, el intestino delgado se mueve, se necrosa. Entonces, ambas estructuras tienen vasos sanguíneos en su interior. La diferencia está en la importancia que tienen esos vasos sanguíneos. En los mesos, esos vasos sanguíneos son muy importantes. En el ligamento no. Entonces, en la práctica se dice que el ligamento simplemente dice que no tiene vasos sanguíneos. Y meso que sí tiene. ¿Ya? Entonces, esa es la diferencia fundamental entre meso y ligamento. Un ejemplo es el falciforme. Hay otros ligamentos más, ¿sí? A medida que vayan avanzando en las otras clases, cada órgano tiene su cubierta de peritoneo y allí ya se va a hablar de cada epíplon y de cada arteria en particular, ¿sí? En cada órgano. En lo que a mí me corresponde, que es la clase de hígado, hablo del comportamiento del peritoneo en el hígado.
y los otros profesores van a hablar de los otros órganos también, ¿no es cierto? Ahora vamos a ver los compartimientos. Dijimos que el mesocolon transverso era el que dividía la cavidad abdominal abierta en supramesocólico e inframesocólico. La cavidad abierta, ahí ya no se habla de epigastrio, hipocondrio, no, eso es con la pared abdominal cerrada. Cuando está abierta la cavidad, ya no se dice hipocondrio, epigastrio, no. Se llama compartimiento supramesocólico o inframesocólico. Y hay otros espacios más que vamos a ver acá. Esto que está acá, ese es el colon transverso. Así que esta es la línea del mesocolon transverso. Por eso que lo que está acá es supramesocólico y lo que está acá es inframesocólico. Entonces el hígado es supramesocólico. El apéndice es inframesocólico. El intestino delgado es inframesocólico. El vaso es supramesocólico. Y el duodeno depende. Pues. La primera porción es supramesocólica, pero la tercera porción es inframesocólica. El páncreas es mitad en realidad. ¿Sí? Tiene una parte que está en la parte supramesocólica y otra parte que está en el inframesocólico. Hay además otros espacios. ¿Qué cosa vendría a ser esto que está acá? El peritoneo parietal, ¿no es cierto o no? Y esto es el colon ascendente. Entonces, miren que entre el colon ascendente y el peritoneo parietal hay un espacio, ¿no es cierto o no? Y en el lado izquierdo pasa lo mismo. ¿Cómo se llama ese espacio? Acá le han puesto canal cólico derecho, ¿sí? También se llama parietocólico derecho. También hay parietocólico izquierdo, ¿sí? ¿Ya? Abajo, ¿qué cosa se formaba? ¿Se acuerdan qué compartimiento? Fondo de saco, ¿no es cierto? Se formaba fondo de saco. Y acá, entre el hígado y el diafragma, había un espacio, acá está puesto como suprahepático anterior derecho y suprahepático anterior izquierdo. También se llama sufrénico derecho o sufrénico izquierdo. Es lo mismo. El término de sufrénico, el sufijo significa diafragma. Sub, debajo del diafragma. Y como ven hay otros más. ¿Sí? Aquí, en esta zona, existe un repliegue, un compartimento muy importante, que acá está puesto como saco del riñón derecho, tiene el nombre de bolsillo de Morrison, o espacio hepatorrenal de Morrison. El espacio de Morrison, o espacio hepatorrenal, es el lugar de mayor declive de la cavidad en decúbito dorsal, mientras que en la posición anatómica, el lugar de mayor declive es el fondo de saco. ¿Ya? ¿Qué cosa también se muestra acá? Ven que hay unas flechas. ¿Qué significan esas flechas? Que estos compartimientos se comunican entre sí. ¿Sí? O sea que lo que está aquí en el parietocólico derecho puede aparecer acá en el suprahepático anterior izquierdo. Sí, sí puede aparecer ahí. Sí, eso puede pasar. Y de hecho pasa. ¿En qué momento? Por ejemplo, cuando hay peritonitis. ¿Sí? Cuando una persona tiene peritonitis por apendicitis aguda complicada, por ejemplo, la pus se comienza a formar acá, pero puede llegar hasta acá arriba. ¿Por qué? Porque el espacio que está aquí se comunica libremente con lo que está aquí. Por eso. Por eso es que puede pasar eso. Los únicos lugares que no tienen comunicación directa son el suprahepático anterior derecho con el suprahepático anterior izquierdo. ¿Por qué? Porque el ligamento falciforme lo impide. Por eso. Los otros compartimentos están libres. O sea, el compartimiento derecho se comunica con el izquierdo, pero por acá abajo, ¿no? O sea, pero aquí no hay comunicación. O sea, de aquí para acá no se puede pasar, de acá para acá tampoco. ¿Ya? Pero sí en las otras direcciones. Entonces, los compartimientos peritoneales tienen comunicación entre sí. ¿Sí? Eso tiene importancia capital en cirugía general. ¿Sí? En general siempre se ha pensado que solamente los que hacemos la parte quirúrgica debemos de saber anatomía. Por eso que la mayoría de los profesores que ustedes han visto o son cirujanos o son ginecólogos. ¿No es cierto? La mayoría.
¿Ya? Hay también otras especialidades. En realidad lo primero debe conocer todo el mundo, ¿sí? ¿Ya? Porque finalmente todos son médicos. Quizás sea porque nos ocupamos más nosotros, en mi caso, de esto, ¿no? Que, bueno, tenemos que conocer de repente más en profundidad. Eso no significa que un cardiólogo no sepa, ¿sí? O que yo no sepa absolutamente nada de cardiología. ¿No? Eso es un absurdo, eso no es así. Hasta ni siquiera cuando sean médicos ya para sus papás y para sus familias tampoco va a ser así. Si tú vas a ser pediatra, igual tu abuelita te va a consultar, ¿sabes qué cosa? Mira, me duele acá, tú eres pediatra. ¿Sí? ¿Qué tiene que ver con mi hijito? Nada, tú no eres pediatra. Pero tu abuelita te va a preguntar, pero tú eres médico, pues, ¿no es cierto? ¿No? Tú tienes que saber, ¿o no? ¿Sí o no? O tú eres ginecólogo, pero viene tu hermano, oye, mira, que mi hijito le ha salido acá. Yo soy ginecólogo, ¿qué tengo que ver con él? Pues tú eres médico, te va a decir, el otro va a decir que es médico. Así que tienes que saber, pues. ¿Ya? ¿Se dan cuenta de la importancia que uno tiene que saber? ¿Sí? Porque es médico finalmente. O sea, hay cosas que uno como médico no puede ignorar. No porque yo soy especialista, ya no sé lo otro. No, mentira. Eso es tontería, absurdo, no sabe nada. Entonces. Ya, a ver, la función del peritoneo. El peritoneo, siendo la membrana que, ¿no es cierto? ¿Cómo se llama? Envuelve la mayoría de órganos, los protege, les confiere movilidad, les confiere desplazamiento, les sirve para irrigarse porque sirve como vía de camino para vasos sanguíneos. En cuanto a su irrigación, de acuerdo al lugar en donde esté, es que recibe su irrigación. O sea, el peritoneo del estómago recibe irrigación de las mismas arterias que irrigan al estómago. Y así. En cuanto a la inervación, solamente tiene inervación sensitiva el peritoneo parietal. Nada más. Solamente el peritoneo parietal. El peritoneo visceral no tiene inervación sensitiva. Tiene solamente inervación autónoma. Nada más. ¿Ya? O sea, dicho en cristiano, el peritoneo visceral no duele, no causa dolor. ¿Sí? Cuando uno le duele la barriga, no le duele el peritoneo visceral. ¿Sí? Lo que duele es la distensión de las vísceras huecas. Eso es lo que duele. ¿Sí? Y si duele una peritonitis es porque está irritado el peritoneo parietal. Y el parietal sí tiene inervación sensitiva. Y muy rica, igual que la de la pleura. ¿Sí? Igual que la de la pleura. Ya, ahora vamos, bueno, como aplicación vamos a mencionar que el peritoneo tiene una gran capacidad de absorción. ¿Por qué? Porque si nosotros extendiéramos al peritoneo, cubriría una zona grande. ¿Sí? Acá en la cavidad pues está envuelto, porque envuelve vísceras, etcétera, etcétera. Pero si pudiéramos extenderlo, ¿no es cierto? Cubriría un área enorme. Y toda esa área tiene una gran capacidad de absorción. Por eso es que se emplea en diálisis. Por eso es que se emplea como diálisis. La desventaja es de que al tener una gran capacidad de absorción, una peritonitis se convierte en una infección grave. ¿Por qué? Porque las toxinas bacterianas inmediatamente son absorbidas por el peritoneo y son llevadas al torrente sanguíneo. ¿No es cierto? Entonces puede hacerse una infección generalizada, una sepsis. ¿Sí? Ahora vamos a la región inguinocrural, que es la otra clase. Es un poco más corto porque hay algunas cosas que ustedes ya saben. ¿Sí? Porque ya mencioné yo la vez pasada y también en la clase de región, cuando se habló de muslo, también se habló de eso. Para comenzar vamos a recordar estas cosas. ¿Sí? Esta es una pelvis ósea. Esta que está acá es la espina iliaca anterosuperior. Esta es la eminencia iliopectina. Y esta es la cresta pectina. En rojo tenemos el ligamento inguinal. Aquí en azul está el ligamento, eso vendría a ser el ligamento como que el ligamento de Cooper, digamos. Pero esta zona, esta parte del hueso, se llama rama iliopúbica. Y la parte que está acá abajo
se llama rama isquiopúbica. Entonces hay rama iliopúbica y rama isquiopúbica. La región femoral está entre el ligamento inguinal y la rama iliopúbica, la eminencia pectínea y la cresta pectínea, ¿no es cierto o no? ¿Sí? Ahí está la región crural. Esa pelvis está en posición anatómica, ¿no es cierto? Así que si está en posición anatómica, ¿qué cosa significa? Que la región crural mira hacia, en posición anatómica, mira hacia allá o mira hacia abajo. Mira hacia abajo, ¿no es cierto o no? ¿Sí? En posición anatómica, la región crural está hacia abajo, ¿sí? Ya, o sea, si describiéramos realmente, tendríamos que describir una pared inferior, como que en realidad se describe así. Lo que pasa es que cuando se examina eso y todo lo que se hace en esa zona, se hace pues en el cúbito dorsal, ¿no? Entonces, por eso es que se habla de techo, piso, ¿no es cierto? ¿Sí? Bueno, igual, la descripción que les voy a dar de lo que es el conducto inguinal, que es lo que me interesa que aprendan bien, aunque tengan el concepto bien de eso, sí lo voy a hacer en la posición anatómica, que es lo que corresponde. Pero dense cuenta que lo que está debajo del ligamento inguinal y encima de la rama iliopúbica, de la eminencia y de la cresta pectínea, es un orificio, es como que fuese un orificio que está mirando hacia abajo, no hacia adelante. Cuando estamos en el cúbito dorsal, ahí sí, digamos, se puede decir que está, ¿no es cierto?, anterior o posterior. La ubicación tomográfica de lo que vamos a conversar es esta, ¿sí? Esta es la región inguino-abdominal, este es inguino-crural y esta es la región anterior de la cadera. Espina anterior superior, espina del pubis y ligamento inguinal. Esos son los planos: piel, tejido celular subcutáneo, fascia de Camper, fascia de Scarpa, plano muscular, igualito, igual que en la pared que hemos conversado, ¿no es cierto? El plano muscular, ¿cuál es el primer plano muscular? El oblicuo externo, ¿no es cierto? ¿Sí? Hay vasos sanguíneos, como ven ahí, hay nervios, hasta que finalmente, ¿cuál es el plano último? El peritoneo parietal, ¿no? Si abrimos el peritoneo parietal, caemos en la cavidad abdominal, que es lo que hemos estado conversando antes, ¿no? Ahora vamos a ver el conducto inguinal. Cuando les hablé en la clase pasada del orificio inguinal superficial, ¿sí?, habíamos dicho que el orificio inguinal superficial está entre los dos pilares de inserción del oblicuo externo en el pubis, ¿no es cierto? Y dijimos que por ese orificio inguinal superficial salía en el hombre el cordón espermático y en la mujer el ligamento redondo. ¿De dónde viene el bendito testículo? ¿Sí? Porque el testículo viene de algún sitio, ¿no es cierto? Para aparecerse por ahí y terminar en donde está, que es el lugar final es el escroto, ¿no es cierto? Para terminar ahí, tiene que haber venido de algún sitio. ¿Y de dónde viene? Viene de la cavidad abdominal, ¿sí? En el feto, el testículo es intraabdominal. Y en el curso del desarrollo, desciende, ¿sí? Viene bajando y baja por el conducto inguinal. Finalmente termina ocupando su lugar en el escroto. Sale, ¿no es cierto?, por el orificio inguinal superficial y termina en el escroto. En ese trayecto que sigue el testículo en su descenso, se lleva, ¿no es cierto?, su pedículo vascular. O sea, se lleva su arteria y se lleva sus venas, ¿no es cierto o no? ¿Sí? Y también empuja al peritoneo, ¿sí? Porque al peritoneo parietal lo empuja y se lo lleva hasta el escroto. Ese conducto que se forma, en que el testículo forma al llevar el peritoneo hacia el escroto, se llama conducto peritoneo vaginal, ¿sí? Así se llama, conducto peritoneo vaginal. Poco después del nacimiento se debe cerrar, ¿sí? Se debe cerrar, pero no siempre se cierra. Puede quedar abierto permanentemente, ¿sí? Y por allí luego pueden aparecer, ¿qué cosa? Hernias, ¿sí? Hernias pueden aparecer, ¿ya? Entonces, el conducto inguinal está formado
¿Por qué? ¿No? Por el descenso del testículo hacia el escroto. ¿Y en la mujer? Bueno, en la mujer, por una diferenciación hormonal que existe entre conductos de Wolff y de Müller, esto sabe por embriología, ¿no es cierto? Regresiona lo que vendría a ser la parte masculina y queda solamente un ligamento, que es el ligamento redondo, que ocupa el lugar que ocupa el cordón espermático y cuya función es solamente servir como ligamento suspensorio para los labios mayores. Esa es la función del ligamento redondo. ¿Sí? Entonces, vamos a ver cuáles son las paredes del conducto inguinal. Tiene 4 paredes y tiene 2 orificios. ¿Sí? ¿Cuál es la pared anterior? El oblicuo externo. ¿Sí? Esa es la pared anterior del conducto. El oblicuo externo. Aquí tenemos el oblicuo externo, acá está el ligamento inguinal, aquí está el pilar anterior, el lateral, pilar medial, pubis, etc. Esto ya conocemos. Entonces, pared anterior del conducto inguinal, el oblicuo externo. Esto también ya lo vimos la vez pasada, acá están los pilares, ¿sí? Ligamento inguinal, orificio inguinal superficial entre pilar lateral y pilar medial. ¿Y el pilar posterior de dónde venía? Viene del otro lado. ¿Sí? Tiene un nombre propio, les dije, se llama ligamento de Coles. ¿Sí? ¿Ya? Se lo menciono para que lo sepan, que van a decir de repente sí, ligamento de Coles. No tiene mucha importancia, pero existe, sí, sí, claro que existe, ¿sí? Preferible llamarle pilar posterior nada más. Aquí están las otras paredes. La pared inferior, ¿cuál es? El ligamento inguinal. ¿Sí? Ligamento inguinal. Y la pared posterior, aquí viene la cosa, aquí vienen los cambios. ¿Se acuerdan que en los planos de disección, cuando llegábamos al plano muscular, teníamos oblicuo externo, oblicuo interno, transverso, fase transversalis, peritoneo y listo, ¿no es cierto? Pero aquí en el conducto inguinal no hay oblicuo interno ni transverso, no hay. ¿Por qué? Porque por una característica que tenemos nosotros los seres humanos, esos dos músculos se fusionaron en la parte superior y forman un arco de esta manera, se unen, la mayor parte de las veces se unen, y forman una estructura que se llama tendón conjunto o zona conjunta, que termina insertándose en el pubis, pero deja un espacio, ¿no es cierto?, en la parte posterior en donde no hay músculo, ni oblicuo interno ni transverso. Entonces, la pared posterior, ¿cómo está formada? Solamente por la fase transversal, pues, ¿no es cierto? Y después ya está el peritoneo, nada más. O sea que en esta zona, en la pared posterior de esta zona es una zona que mide de 3 a 4 centímetros, ¿eh? Ya no es una zona que mide más, mide 3 o 4 centímetros, nada más. Es una zona pequeña, ¿ya? Solamente existe entonces la fascia transversalis, nada más. Por eso es que es una zona de debilidad de la pared. Por eso es que pueden aparecer hernias por ahí. ¿Sí? Y la pared superior, tendón conjunto. Entonces, pared anterior, oblicuo externo, pared posterior, fascia transversalis, pared superior, zona conjunta o tendón conjunto, y pared inferior, ligamento inguinal. Orificio inguinal superficial, ya sabemos. Y si hay un orificio inguinal superficial, ¿qué cosa también tiene que haber? Tiene que haber un profundo, ¿no es cierto? Porque por algún lugar tuvo que salir, pues, ¿no es cierto?, el testículo, ¿no? Y efectivamente, claro que hay un orificio inguinal profundo. ¿En dónde está? Está en la fase transversales. ¿Sí? Ahí está el orificio inguinal profundo. Aquí. Allí. Ya. Esta diapositiva muestra un esquema que lo que muestra es, digamos, la idea central para aprender bien el conducto. Si el testículo viene desde el abdomen y ocupa su posición final en el escroto, tiene que atravesar las capas de la pared abdominal, ¿no es cierto o no? ¿Sí? O sea, el conducto está labrado entre las capas de la pared. Está el oblicuo externo, que es el que forma los dos pilares, pero detrás está el oblicuo interno y el transverso. En el orificio inguinal, ahí sí hay músculo, por si acaso. En la pared posterior del conducto no hay músculo oblicuo interno y transverso. Pero en el orificio
Allí sí hay. Así que el orificio tiene que, o sea, el testículo tiene que perforar, tiene que atravesar el transverso, tiene que atravesar el oblicuo interno. Recién ahí ingresa el conducto. Allí en esa zona solamente que está por delante, solamente tiene por delante más que el oblicuo externo. Y por detrás ya no tiene músculo. ¿Se entiende eso, no es cierto? ¿Sí? ¿Ya? Entonces, acá por eso es lo que se muestra acá. Este es el peritoneo parietal posterior, aquí está la fascia transversalis, aquí están los músculos, transverso, oblicuo interno, oblicuo externo. Y se ve, miren cómo va, ¿no? Cómo atraviesa todo, ¿no es cierto? ¿No? ¿Sí? En la fascia transversalis está el orificio. ¿Sí? El orificio inguinal profundo está allí, en la fascia transversalis. Ahí existe, ahí está el orificio. Acuérdense que, ¿por qué no está en el peritoneo? Porque el peritoneo iba con todo el testículo, ¿no? El peritoneo parietal era empujado por el testículo. Y finalmente forma, ¿no es cierto? Si nosotros disecamos un testículo, tiene varias capas, la última capa se llama túnica vaginal. ¿Y qué cosa es la túnica vaginal? Esto. Esa es la túnica vaginal. Entonces atraviesa todo esto, entra al conducto y sale finalmente por acá. ¿Ya? Aquí está la zona o tendón conjunto que se forma, ligamento inguinal aquí abajo, vena femoral, arteria femoral, ¿sí? Ligamento, entonces cordón espermático, ¿no? Orificio inguinal profundo, ahí. Orificio inguinal superficial, ahí. Y ese es el conducto. ¿Sí? Aquí está como que, bueno, está digamos en dos dimensiones, ¿no? Ya, por supuesto que es en tercera dimensión, claro, ¿sí? ¿Ya? En la vida real, ¿ya? Esto está bien pegado en realidad. Acá se ven separadas las capas. No están separadas. Existen las capas, pero ya está una tras otra. Ahí nomás una detrás de la otra. Nada más. Aquí está como esquema para que se entienda, ¿sí? Aquí tenemos una diapositiva que nos muestra un poco más ampliada la pared posterior, en donde dijimos que solamente existía, ¿qué cosa? La fascia transversalis, nada más. En esa fascia transversalis existen vasos sanguíneos que están subiendo, ¿no es cierto?, por detrás. ¿Cuáles son? Los vasos epigástricos inferiores. ¿Sí? Los vasos epigástricos inferiores. Así que en la cara posterior del conducto hay una zona pequeña que tiene más o menos forma triangular, ¿no? Que clásicamente se le conoce como triángulo de Hesselbach, ¿ya? Aquí está el cordón espermático que se ha jalado hacia abajo, está el ligamento inguinal acá, aquí está el triángulo, los límites son ligamento inguinal abajo, vasos epigástricos por fuera, recto anterior, el tendón conjunto es este, el que forma el triángulo es el recto, por si acaso, el recto anterior, el borde externo del recto anterior, ¿sí? El borde externo del músculo recto, ahí se forma el triángulo. Aquí es lo mismo que hemos visto en la diapositiva anterior, pero esto es visto desde atrás, ¿sí? Esto es como si estuviéramos parado atrás y estamos viendo lo mismo que hemos visto en antes, pero desde atrás. Y cuando lo vemos desde atrás, ¿no? A ver, ¿qué ha pasado acá? Acá se ha sacado el peritoneo, ya no hay peritoneo parietal, tampoco está allí la fascia transversalis. Estamos viendo solamente ¿qué cosa? ¿Qué cosa está? El músculo, ¿no es cierto? El recto, ¿qué cosa sería esto? El arco de Douglas, ¿no es cierto? El momento en que las fascias pasaban todas por adelante, ¿no es cierto o no? Entonces aquí no hay fascia. Aquí sí hay cierta fascia, porque el arco de Douglas viene de esta manera, por si acaso. En el sentido de que aquí, esta prolongación que ustedes ven acá de fibras, de fascia, van a reforzar el orificio inguinal profundo. Tienen un nombre propio. Se llama ligamento de Hesselbach. ¿Sí? Ligamento de Hesselbach. ¿Ya? Esto entonces, ¿qué cosa es? El orificio inguinal profundo, ¿no es cierto? Ahí están, miren, los vasos espermáticos, el conducto deferente. Esto es el músculo psoas ilíaco.
Aquí están los vasos, vena femoral, arteria femoral. Este es el ligamento inguinal y esta es la rama iliopúbica del hueso. ¿Qué cosa viene a hacer esto? El ligamento lacunar o ligamento de Gilbert, ¿no es cierto? Entonces, ¿ese orificio cómo se llama? Orificio crural o anillo crural, ¿no es cierto? ¿Ya? Aquí está el ligamento de Cooper. ¿Se acuerdan que el límite, ¿no es cierto? Ligamento inguinal, cintículo pectíneo acá, ligamento de Cooper, ligamento de Gilbert. Eso ya lo conocen también. ¿Sí? El triángulo, esto que está acá, estos vasos sanguíneos son los vasos epigástricos. Acá no están los vasos umbilicales, ¿no es cierto? Si estuvieran, estarían acá, ¿no? ¿No? Más o menos por ahí estarían, ¿no es cierto? No están acá, no se muestran en esa diapositiva. Pero si estuvieran, estarían acá. ¿No? Acá está la vejiga, acá no se muestra, pero acá tiene que estar la vejiga, ¿sí? Entonces el triángulo de que se va por atrás está allí, ¿sí? Recto anterior, ligamento inguinal, vasos epigástricos. Ahí también estamos mostrando, ¿no?, el anillo plural, ¿sí? Toda esta zona que estamos conversando es una zona de debilidad de la pared abdominal. O sea, en esa zona pueden aparecer hernias. ¿Y por qué pueden aparecer hernias? Porque es una zona en donde la pared abdominal es débil. ¿Sí? Por eso. Ahora, en todos nosotros es débil, pero no todos vamos a tener pues hernias, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque hay otros factores que propician el desarrollo de una hernia. Pero eso es porque en estas zonas, ¿no es cierto?, es un terreno propicio. ¿Por qué? Porque es una zona de debilidad de la pared. Este es el contenido del conducto inguinal, el colon espermático en el varón. Tiene el conducto deferente, vasos espermáticos, tiene varias túnicas, ¿sí? Crema stérica externa, interna, vaginal, etc. Son varias túnicas, ¿sí? El ligamento redondo en las mujeres. También está el nervio ilioinguinal, que es una rama del plexo lumbar. También está la rama genital del nervio genitofemoral, ¿sí?, que es también una rama del plexo lumbar. Y el cremaster. El músculo cremaster existe fundamentalmente en los hombres y es una dependencia del oblicuo interno, ¿ya? Aunque hay algunas fibras también que dependen del ligamento inguinal y del oblicuo externo, pero fundamentalmente se considera que el oblicuo interno, el músculo cremaster, ¿no?, es una dependencia del oblicuo interno. En el ligamento redondo también existe, pero existen muy pocas fibras. ¿Sí? No está tan desarrollado como en el caso de los varones. Esos son los límites de la región femoral. Eso ya lo conocen, ¿sí? Eso es de la clase de fémur, ¿sí? Aquí estos límites están escritos como si estuviésemos hablando de una persona en decúbito dorsal. Por eso es que la fascia criniforme aparece como techo. En la posición anatómica sería anterior, ¿no es cierto? Sí, sería anterior. Repito, aquí, ¿no es cierto?, estos límites están puestos como si estuviésemos hablando en decúbito dorsal. Así que aquí tendríamos que reemplazar techo por anterior y piso por posterior. Por fuera del psoas ilíaco, por dentro del pectíneo, por arriba el ligamento inguinal, sartorio lateral y el aductor mediano medialmente. Esto que está acá es, ¿sí?, esta es la zona que hablamos. Esto de acá, esto está aquí abajo, abajo de esto, ¿no es cierto o no? Abajo de este ligamento inguinal, en esta posición, que vendría a ser esta posición anatómica, abajo de eso está esto, ¿no? Está esto de acá. Aquí está, miren, sí, ya, el oblicuo externo, los pilares, ligamento inguinal, conducto femoral, vena femoral, arteria femoral, ¿no es cierto?, la cintura iliopetídea, psoas ilíaco, etcétera, etcétera. Todo eso ya lo conocen. Para mencionar esto, conducto femoral. Ese conducto femoral, en condiciones normales, permite solamente el paso de un pulpejo del dedo, nada más. En condiciones patológicas, por ahí también pueden aparecer pues hernias. ¿Okay? La vez pasada les dije que esas hernias eran más comunes en las mujeres.
las hernias crurales o hernias femorales. Aparece por acá, por esta zona, por aquí aparece. Por último vamos a mencionar esto, vamos a regresar a esta diapositiva que se mostró anteriormente, que muestra las fosas, fosa inguinal lateral, media, interna o medial, ¿no es cierto? ¿Sí? La medial también se llamaba supravesical y se puede ver los tres lugares por donde pueden aparecer hernias, más comúnmente, ¿no? Por aquí aparecen las hernias inguinales indirectas, por acá las hernias inguinales directas y por acá las hernias femorales. También pueden haber hernias supravesicales, aparecen entonces por acá, ¿no es cierto? ¿Ya? Pero son menos frecuentes. Más frecuentes, de hecho, más frecuentes son aquí, en cualquiera de estas tres zonas. Esto ya lo vimos en la clase anterior, ¿sí? Esa es una hernia inguinal escrotal. Ahora ya se entiende entonces por qué es que puede existir una hernia de ese tamaño. ¿Por qué las vísceras pueden llegar hasta el escroto? Porque entra por el conducto peritoneal vaginal, pues que está permeable, ¿no es cierto o no? Por eso es que pueden llegar hasta el escroto. Ese es el motivo por el que pueden llegar hasta ahí. Porque el conducto está abierto. Por eso. Hernia crural es esto, ¿sí? Y eso sería todo, chicos. Gracias.